Confianza, ética, reputación e integridad son elementos necesarios a la hora de hacer que una empresa permanezca en el tiempo. ¿Y cómo podemos afianzarnos en estos conceptos para garantizar la rentabilidad de tu negocio? Hoy estamos con Lili Puentes, quien es entrenadora de integridad, con quien vamos a hablar de cómo crear empresas y negocios que sean rentables mientras actúan bajo principios y lineamientos de ética e integridad. Hola Lili, ¿cómo estás? Bienvenida y qué rico tenerte acá en este espacio compartiendo con nosotras. Hola Ana María, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta de estar aquí y sobre todo de tener este tema aquí en primera línea. Excelente. Bueno, entonces vamos a empezar de una directo a hablar del tema. Lili, hablemos un poco de rentabilidad y de integridad. Me gustaría que empezáramos dándole una definición a estos conceptos y que luego nos hablaras un poco de cómo estos elementos, estos conceptos van de la mano. Pues mira, la rentabilidad siempre la hemos asociado con todo el tema de la economía y es que así de hecho lo tiene desde su etimología, nace como esa retribución que se tiene cuando uno le presta un servicio a alguien o algo, ¿cierto? Y que por eso recibe un dinero. Entonces, esa rentabilidad realmente se va también hacia un tema de estabilidad. Y es ahí donde la rentabilidad se abre como en un marco, como en toda una acción que es multicolor, porque para lograr esa rentabilidad nos hace llevar a mirarnos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, para que logremos realmente ser rentables en la vida, no solamente es mirar ese bien o servicio que yo estoy prestando y que me entregan como un bien económico, sino que además requiero cuidarme a mí mismo en otras áreas, porque si no, lo que voy a tener es un déficit en mi rentabilidad, porque si me ocupo demasiado solamente en crear dinero y no en cuidar mi salud y no en cuidar mis relaciones personales, eso después me va a generar una deuda, porque me puedo enfermar y entonces todo esto que yo creé de dinero se va para esa deuda. Entonces la rentabilidad requiere que estemos en un equilibrio, en una armonía en esa vida. Eso es entonces la rentabilidad. Si la miramos desde el punto de la estabilidad, que también dentro de su etimología se encuentra este concepto. Mientras que la integridad nos habla es como de la totalidad de las cosas, ¿sí? Es cuando vamos a la esencia, a lo más nítido, que también lo llamamos como lo más íntegro. Entonces, nosotros desde Puentes Tejiendo Conciencia, trabajamos la integridad desde 3 líneas, que es muy importante porque es, digamos, como nuestra sangre, nuestra línea base, toda nuestra fuerza, el motor, es la integridad. Y esa integridad se mueve entonces, desde juntar y unir las dualidades. Eso que nos mostraron que era lo bueno y lo malo, porque siempre nos han mostrado como la vida desde una visión moralista. Entonces, o tú estás en este bando o estás en el otro. Y lo que hacemos en este tipo es integrar y comprendernos como un ser humano que se contiene desde su luz y desde su sombra. La segunda posición que tiene la integridad es que acoges todos los aspectos de la vida de manera simultánea. Entonces, empezamos a comprendernos desde cualquier área de la vida. Podemos explicar cualquier acontecimiento humano, social, musical, o sea, lo que queramos. Es decir, si tú eres matemática, por ejemplo, si eres matemática, ahí desde la matemática puedes explicar la vida, puedes explicar la naturaleza, puedes explicar acontecimientos sociales, puedes explicar lo que quieras. Sí, solo sí logras acoger todos los aspectos de tu vida en simultáneo y de manera armónica. Y eso es lo que nos estaba faltando porque nos hemos como segmentado. Entonces pensamos que si vamos a hablar de matemática, solo podemos hablar de matemática y que la matemática solo expresa números, problemas, ecuaciones, ese tipo de cosas. Y no es así.
De hecho, en la película Una mente brillante se demuestra cómo a través de la matemática se explican acontecimientos sociales. Y el tercer punto de la integridad que nosotros trabajamos es ese de comprendernos desde la esencia de lo más de nuestra naturaleza, de esa verdad que nos ocupa, ¿sí? Porque muchas veces nosotros pensamos y creamos todo un mundo de ilusión. Y en la integridad lo que hacemos es ir a la verdad de lo que somos como seres humanos, como el ser humano completo. Entonces aquí donde vamos a ver, vas a encontrar que unimos también todo lo que es la técnica, o sea, el mundo de la técnica, de lo racional, pero también con el mundo de lo ancestral, de la sabiduría, es como si fuera un entrelazamiento entre el mundo invisible y el mundo visible. Lili, y me gustaría que habláramos un poco de estos conceptos en el entorno corporativo. ¿Por qué cuando estamos haciendo, cuando somos empresarios, por ejemplo, y estamos haciendo un negocio, por qué es importante hacerlo utilizando estos principios de ética y de integridad para que mejoren todos nuestros estándares financieros y para que finalmente seamos rentables? Porque hacer las cosas desde esta forma puede ayudarnos a generar resultados positivos que ayuden a que la empresa finalmente se mantenga y permanezca en el tiempo. Mira, en primera instancia es precisamente por el tema de la rentabilidad. O sea, si usted está trabajando su negocio para ser rentable en todos los aspectos de su vida y donde realmente, y si nos concentráramos solamente en el dinero, solo por dinero, ya es importante la integridad. De hecho, aproximadamente el 70% de las empresas no se dan cuenta de todo lo que están perdiendo por fraude interno en sus finanzas. Y además, de acuerdo a las estadísticas que se han presentado, la deshonestidad en las organizaciones está haciendo que es tan alto que la mayoría de sus robos se dan es por los colaboradores de la empresa, ¿sí? Y esto, de hecho, dentro de las estadísticas está que aproximadamente un 1% del Producto Interno Bruto, que es aproximadamente unos 7 billones de pesos anuales, se pierden en las empresas por estos robos. Además, lo que invierte una empresa por un solo caso de corrupción o que tenga que ver con el soborno, con el fraude, con todos estos temas, la empresa está invirtiendo 4 veces más en ese proceso legal, que además es dispendioso y largo y que muchas veces no alcanza a finalizarse. Y si vamos al tema de corrupción como tal a nivel mundial, son miles de millones de pesos los que se pierden anualmente por el tema de la corrupción. Y eso tiene que ver con unas implicaciones que son emocionales, del regimiento de una norma o de una ley. Es un tema que tiene que ver con lo emocional, porque nosotros tenemos una amígdala que está ubicada en el lóbulo temporal, ¿sí? Y esa amígdala, de acuerdo a un análisis que se hizo, pues unos científicos hace poco, descubrieron cómo a través de un experimento, cómo esta amígdala, pues iba teniendo como más tensión en la medida en que las personas iban cometiendo actos que no eran honestos, pero que a su vez el cerebro, a medida que los iban cometiendo más repetidamente, esta amígdala ya dejaba de funcionar, es decir, el cerebro se iba acoplando al estado de deshonestidad. Y eso es lo que yo me he encontrado en el trabajo que yo he realizado, porque pues yo llevo mucho tiempo, fui mucho tiempo asesora en temas anticorrupción, y lo que me di cuenta en todo este trabajo es que
la gente no tenía una transformación desde la base, porque hay una especie de adicción. Y esto se responde con esto que te acabo de contar, porque es lo mismo como también pasa con un adicto a las drogas o a cualquier otra adicción que se tenga en la vida. Entonces se va convirtiendo en una adicción. Y para eso se requiere que la persona quiera hacer una transformación. ¿Y cómo empezamos a hacer esos procesos de transformación? ¿Cómo empezamos a generar conciencia en esa creación de empresas que se muevan a través de nuevos estándares de ética y de integridad? Bueno, mira, dentro de todos mis procesos, yo también soy auditora certificada en la ISO 37001, que es la norma antisoborno a nivel mundial. Y te puedo contar que esta es una norma que digamos, la podemos aplicar. Tiene, de hecho, en su séptimo capítulo algo que se llama la formación de conciencia, que es todo creando solamente estrategias, pero directas al ser. Y esto, digamos, que es un capítulo nuevo en todo lo que tiene que ver con estas normas anticorrupción. Nosotros en Colombia existen varias, digamos, alternativas que están los planes, desde el gobierno, por ejemplo, tienen los planes anticorrupción, está la ley de transparencia, que es la ley 1712 del 2014, que también, y de derecho a la información, que es además una ley bien estructurada, pero de poco cumplimiento, y a la que también el órgano de control no le ha podido hacer ningún seguimiento, que en este caso es a la Procuraduría General de la Nación a quien le corresponde, a pesar de ser una ley estatutaria. Igualmente el plan de anticorrupción que pertenece al Estatuto Anticorrupción, que también es ley estatutaria, tampoco se logra hacer un seguimiento para que se dé la realización como debe de ser. Además, porque nuestras organizaciones gubernamentales carecen también de procesos digitales que ya estén digamos, en sincronía con todo el tema de la cuarta revolución. Y eso hace que todavía sea más difícil ese cumplimiento. Entonces, tenemos un montón de normas, tenemos códigos de ética, código de integridad, de hecho, en las organizaciones públicas, así se llama. Pero todo esto nos ha demostrado que incluso teniendo todo ese tipo de normativas, no lo hemos logrado. No hemos logrado. Es más, aún crece. Ahorita con el tema del COVID-19, hemos podido ver titulares diciendo cómo se están robando el dinero de las emergencias, cómo se están robando el dinero y que además se facilita cuando se declaran urgencias manifiestas ese tipo de situaciones. Entonces estamos hablando de un tema no solo en lo gubernamental, este es un tema que toca también el mundo de lo académico, es un tema que toca también el mundo empresarial, porque como te decía, internamente son muchas las personas que no dicen la verdad. Entonces, al tomar las decisiones, se toman decisiones sobre supuestos. Y entonces es como si estuviéramos creando un mundo alternativo, un mundo que es un pseudomundo, porque se va creando fuera de las bases reales. Y eso tiene mucho que ver con que las personas muchas veces tienen miedo a hablar con la verdad, otras veces no tienen el coraje y la valentía, y otras han creado desde pequeños o en la misma cultura, porque tenemos una cultura que ha validado socialmente a la corrupción y al soborno y a la mentira como tal. Es más, la gente está tan empoderada en esas creencias que dicen que esto no tiene cambio, que así tiene que ser, que es que eso es así. Y entre más lo estemos trabajando, pues más va a ser así, porque pues eso es lo que nosotros creamos, eso es lo que creamos, es pues lo que nosotros creemos es lo que creamos. Entonces, desde este punto de vista, me di cuenta, el camino no son las normativas, no es llenarnos de más límites, porque el ser humano no está hecho de eso. El ser humano está creado para la expansión. El ser humano es mucho más que un cuerpo, y es así que mirando esto de la amígdala, del tema cerebral, mirando el tema emocional, me puse a estudiar otro tipo digamos, de sabidurías, y llegué a las sabidurías también ancestrales,
a trabajar también sobre la neuroeducación, a entrar también a estudiar temas de psicoanálisis y de otro tipo digamos, de materias, porque he sido como una mujer de una visión arcoíris, y ahí es donde te digo, hay que ir a trabajar es con las personas de manera directa en procesos de entrenamiento de integridad. En entrenamientos de integridad donde podamos sincronizar tanto la normativa existente como esos procesos de formación de conciencia que afortunadamente ya se abrió a abrir esta normativa que es la ISO 37001 en su capítulo 7. ¿Sí? Ok, ¿y eso cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos a hacer esos procesos? ¿Qué tienen que hacer uno las empresas para montarse en todo este camino, en todo este proceso? ¿Qué cambios en su interior, en sus procesos deben implementar? Por un lado las empresas y por el otro lado cuando las emprendedoras estamos iniciando en esa creación de nuestros emprendimientos, también qué lineamientos debemos tener en cuenta para crear esas bases sólidas desde el comienzo. O sea, es creación de código de ética, es creación de qué tipo de herramientas, estructuras que nos ayuden a dejar esos cimientos sólidos que de verdad haga que todo esto se cumpla y que de verdad apoye y apalanque el negocio y al mismo tiempo ayude en la creación por así decirlo, un mundo mejor. Pues mira, esto que les voy a proponer es algo que es lo que he venido haciendo, pues como de todo el estudio y la integración de lo que he venido trabajando como entrenadora de integridad. Y es que las empresas requieren una revolución, un cambio transformacional desde adentro, o sea, desde todo su cuerpo, su sistema organizacional. Entonces, el sistema organizacional requiere integrarse a lo que es la naturaleza, a lo que realmente somos como seres humanos. Porque en la creación de las organizaciones lo hicimos como si nosotros fuéramos aparte de la vida, aparte del mundo, de la naturaleza, del hábitat en el que estamos. Entonces lo que hay que hacer es ir a acoger los sistemas. Por ejemplo, tú miras el cuerpo, cómo funcionan nuestros sistemas, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, ¿sí? Y todos los órganos. Y te vas a dar cuenta que son interdependientes. Es decir, no necesitan que les estén vigilando para ver qué es lo que tienen que hacer. Sí hay unas coordinaciones, porque tenemos de hecho un sistema autónomo, ¿sí? Pero lo que hacemos es, dentro de esto, hay como que acogernos a la biología, ¿sí? A lo que somos en nuestra propia naturaleza, para poder que estas nuevas pedagogías sean introducidas. Entonces, lo primero que hay que crear es que dentro de la organización logremos ser interdependientes y ayudar a que nuestros colaboradores empiecen un proceso de autogobernarse. Porque la situación está en que cuando el ser humano no se responsabiliza de sí mismo, todo el tiempo va a estar entregando toda su gobernabilidad a otro y eso ¿qué hace? Que se tengan que tener espacios que sean administrados de manera, digamos, como donde se acumulan recursos. Y si tú vas, por ejemplo, a revisar lo que es una célula cancerígena es la que acumula, se va quedando como con todo, se va creando un cáncer. Y eso mismo nos está pasando. Eso mismo nos está pasando. Es todo un cambio de mentalidad. O sea, que hay un cambio de mentalidad grande que tenemos que empezar a realizar si queremos realmente introducirnos a este mundo de la cuarta revolución, que además es de un crecimiento exponencial. Por lo tanto, invita a que los seres humanos empiecen a crear habilidades que se consideraban no tenían. Entonces, este trabajo, ¿cómo empieza? Con procesos de entrenamiento, y esos procesos de entrenamiento empiezan, primero, con una reestructuración interna organizacional. Hay una revisión directa de los procesos para ver dónde están esas, digamos, brechas
que pueden darse a situaciones de corrupción o de deshonestidad, ¿sí? Entonces uno revisa todos los procesos de la organización, se revisan todos los procesos de la organización. Son como unas auditorías, pero no son el tipo de auditoría, digamos que preguntando por el proceso como tal, sino que se va a la matriz del proceso para saber si ese proceso requiere hacer un cambio para que se convierta en interdependiente. Es decir, como homologado a esta estructura biológica. ¿Sí? Eso es lo que estamos proponiendo desde Puentes Teniendo Conciencia en este tema de integridad para poder lograr esa simbiosis. Y luego lo que hacemos es crear una pedagogía, es adaptar una pedagogía que lo llamo yo la pedagogía de la montaña, que es una pedagogía donde el límite se lo pone es la persona, pero no tiene ningún límite, porque ahí puedes entrar, es decir, es inclusiva, a cualquier persona le puede llegar. Entonces, lo que adoptamos son unos talleres que pueden hacerse a través de manera online, ¿sí? Se pueden hacer online, se pueden hacer presenciales. Bueno, entonces, como les iba diciendo, digamos, como para darle, digamos, una estructura, lo primero que hay que hacer es mirar hacia adentro, mirar ese cuerpo organizacional y intentar homologarlo a cómo es un sistema biológico para que se convierta en interdependiente. Y luego de ahí lo que hacemos es adoptar todo un trabajo de formación de conciencia después de haber revisado también los procesos de manera detallada para mirar donde hay, digamos, como esas brechas o esos huecos por donde se puede entrar el halo de la corrupción o donde puede darse, digamos, como ese tipo de deshonestidades dentro del grupo de colaboradores o también de los equipos externos, porque hay que revisar todos los tipos de públicos que tienen interacción con la organización, ¿sí? Entonces se mira todo el mapa contextual. Y de ahí lo que se hace es ese trabajo de la pedagogía que les hablaba, de la pedagogía de la montaña, que es una pedagogía universal, que empieza todo el proceso de integridad, de trabajo, de entrenamiento personal, para que logremos que los colaboradores empiecen a autogobernarse. Y dentro de eso empiezan procesos de intraemprendimiento que le van a ayudar a la empresa también a multiplicarse, a expandirse. Porque en la medida en que tú ayudas a que una persona evolucione y crezca, en esa medida vas a ayudar a que cada equipo crezca y luego cada dependencia crezca y con eso crece también tu empresa. Y para eso, ¿qué utilizamos? Unas herramientas que conectan tanto la técnica de lo que nos dan, de lo que nos dicen las normativas que tenemos en la actualidad, unidas a los objetivos de desarrollo sostenible, más sabiduría ancestral que llega directo a el ser, ¿sí? A cambios de verdad conscientes para que logremos empezar a subir nuestros niveles de conciencia. Porque ese es otro punto muy importante, y es que el proceso de selección de las personas también entraría a ser revisado. ¿Por qué? Porque hay que ver en qué nivel de conciencia llega la persona que va a entrar a tu organización. Y para eso tenemos TEDs y unas, digamos, fuerzas de ayuda para lograr eso. En estos momentos solo hay algunos sistemas que lo hacen y digamos que la medida que más opera es el polígrafo para saber si las personas están diciendo la verdad o no. Pero aquí vamos mucho más allá porque el interés es del crecimiento como humanidad. Ahora, si nosotros somos unos pequeños empresarios, si somos pequeñas empresarias, si apenas estamos empezando como emprendedoras, es valiosísimo el tema de integridad y también la oportunidad más maravillosa porque podemos crear desde la base con la verdad. Entonces vas a tener una empresa en la que realmente vas a conocer qué es lo que no tienes y qué es lo que no tienes. Porque se van a crear de verdad establecimientos profundos de lo que te hagan ver con claridad cuál es tu desarrollo y hacia dónde realmente vas. Y con esa credibilidad, no es solamente la credibilidad de
¿esto lo estoy haciendo por dinero o realmente esto me está conduciendo a una rentabilidad en todas las áreas de mi vida? Entonces, es muy bonito porque dentro del proceso se hace todo un ejercicio que va conectado con el propósito. Y no solamente con tu propósito personal, sino también con el propósito colectivo. Porque para nosotros, como seres humanos, es importantísimo sentirnos útiles. Las personas sienten más alegría cuando entregan y dan, cuando están al servicio. Lili, muchísimas gracias por toda esta información. Me gustaría que habláramos un poco de cuáles son esos pasos, esos primeros pasos, esas primeras herramientas que nosotras como emprendedoras debemos empezar a implementar en nuestros emprendimientos para de verdad estar conectados con, desde el principio, desde esa creación, con la integridad y con la ética en nuestras empresas. Bueno, lo primero que hay que hacer es que tienes que tener mucha claridad en que realmente eso que quieres hacer es de tu gran deseo y de tu gran disfrute, que realmente estás trabajando desde ahí. Porque si lo estás haciendo desde el querer de otros, muy seguramente más adelante vas a empezar a crear deudas. ¿Deudas con qué? Con tu salud, con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, que después serán cobradas por la vida. Así que es importantísimo que seas leal a ti misma, que realmente conectes eso que quieres hacer con lo que quieres entregar a la vida y desarrollar para la vida. Así que, primero que todo, muchísima honestidad. Y segundo, hay que ir a empezar a explorar quiénes son los que van a ser tu equipo, qué personas son las que van a llegar a ti. Entonces, las personas que llegan realmente seleccionadas desde sus talentos, pero además de los talentos, qué tanto amor sienten por eso que tú estás planteando como propósito. Ellos también vienen alineados con ese propósito, también está dentro de su frente hacerlo. Y luego es dar la libertad para que cada persona que empiece a ser parte de tu equipo sea líder, que no seas tú la única líder, sino que cada uno aprenda a autogobernarse. Y por eso es muy importante saber cómo seleccionas a las personas que van a integrar tu equipo. Otra de las cosas que se deben tener muy en cuenta es todas las normativas con las que contamos para en los temas de todo lo que tiene que ver con anticorrupción, con soborno, para ir acobijándonos por ellas y unidas sobre todo y entrelazadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, dentro de eso empiezas y desde la base, ¿cómo está organizada tu estructura organizacional? Entonces, empieza a crear un organigrama que realmente sea interdependiente, un organigrama que sea homologado, digamos, como a la misma naturaleza, a la biología de la naturaleza. Yo los invito también a que desde ahí piensen en una economía del bienestar común, hasta dónde quieren crecer, cuáles son de verdad sus propósitos. Hay un chico que trabaja todo el tema de la economía del bienestar común que se llama Christian Fallet, que habla sobre todos estos temas de hacia dónde quieren llegar las empresas en el cuidado de sí mismos y de los demás. Entonces el otro es, como están apenas empezando, revisen por favor toda su cadena de valor. O sea, cómo va haciendo toda la cadena en el proceso. Revísenla. Miren cómo está trabajando esa honestidad. Porque si las personas, como decía Facundo Cabral, entendieran que haciendo las cosas bien es algo muy rentable, lo harían solo por negocio, solo por ganar. Eso realmente te lleva al gana-gana y a un gana-gana que es universal en todas las áreas de tu vida. Y no solo en las de tu vida, sino de las personas que van a entrar a integrar tu negocio. Y eso te va a ayudar a multiplicarse muchísimo más. Y aún más ahora que trabajamos los negocios sustentables, que son amigos
de la naturaleza, de todo lo que vive aquí, porque entendemos que todo tiene vida, entonces todo lo respetamos. Hay 5 principios que me parecen fabulosos, que todos deben conocer, que son 5 principios de vida: honestidad, respeto, dulzura, que todo lo que hagas lo hagas con dulzura, puesto al servicio y que no falte el humor, mucha alegría. Esas 5 cosas aplicadas como principios en cualquier sistema organizacional, vivido a través de trabajo experiencial que se puede desarrollar con muchas sabidurías ancestrales, porque esta es una información que tenemos desde hace mucho tiempo, donde nuestro punto emocional también lo trabajamos bastante, y más por las habilidades y competencias que tenemos que tener ahorita con esto de la era de la cuarta revolución industrial y ya casi quinta. Entonces, es importantísimo que empecemos a explorar todo ese 90 o 85% de ese ADN que dicen que no sirve, pero que sí sirve y que tiene un potencial bien interesante, que nos va a hacer a nosotros también crecer exponencialmente. Así es, excelente. Lili, y una pregunta. Cuando vamos a empezar a crear nuestras empresas, es importante definir previamente como esos límites o como esas cosas que haríamos o no haríamos, tener claros cuáles son esos principios que van a regir nuestra actividad durante la creación del negocio. ¿Qué áreas o qué preguntas crees tú que son importantes que nos hagamos para poder crear esos lineamientos y decir, ok, yo en este momento soy yo sola, pero después voy a tener un equipo de 10, 20, 100, 500, 1000 o muchas más personas? ¿Qué es eso que yo como empresaria digo que va a ser el actuar, que va a ser esa esencia de la empresa y que va a ser eso como que eso lo hago o esto no lo hago? ¿Cuáles son esos ejes o preguntas, esos lineamientos o qué preguntas me hago para tener claridad desde el día 1 de mi actuar como emprendedora para saber qué voy a hacer y qué no voy a hacer en ese camino empresarial? Mira, durante todo este mundo en el que hemos creado como humanidad, el que hemos creado, no el que es verdadero, que lo que se trabaja en un entrenamiento de integridad es lograr llegar a la verdadera esencia de lo que somos, no al montón de creencias en el que hemos montado un mundo ficticio, que además ha sido producto de que nos hablamos con mentiras, de que no nos hablamos con verdad, sino que nos hablamos de manera conveniente. Entonces, desde ahí, lo primero es que hay que tener coraje, coraje para ser tan fiel a ti mismo que logres hablar con la fidelización de lo que realmente sientes y estás pensando. Sí, solo sí también. Eso que vas a hacer, que vas a decir o que estás pensando, no te hace daño a ti, ni a los demás, ni al otro, ¿sí? Entonces, el punto está en que cada cosa que vayas a hacer, revisa. ¿Eso que voy a hacer me hace daño? ¿Le hace daño a los otros? ¿Le hace daño al planeta? Si alguno de los 3 le hace daño, entonces no lo haces, ¿sí? Y ahí hay que tener coraje y también una visión amplia, sobre todo en el tema del daño al otro, porque en el daño al otro, como hemos construido un pseudomundo a partir de un montón de creencias ficticias, entonces muchas veces dejamos de hacer cosas porque creemos que le vamos a hacer daño al otro, y no es que le estemos haciendo daño, sino que el otro está caprichoso, ¿sí? Tiene una creencia mal infundada, entonces muchas veces dejamos de hacer cosas pensando en que le vamos a hacer daño a alguien, y mentiras que no le vamos a hacer daño, porque es un capricho de esa persona. Ahí hay que tener cuidado. Entonces, es muy importante saber cuándo sí y cuándo no. ¿Y cómo o qué herramientas, por ejemplo, de decisión, aparte de esa que ya nos dijiste, que es aprender a saber, a tener esa primera pregunta y decir, ok, esto que va a hacer me hace daño a mí, o le hace daño al otro, le hace al planeta? ¿Qué más instrumentos podemos utilizar
para tomar ese tipo de decisiones o incluso para planteárnoslas antes de que sucedan? Ana, lo que pasa es que para hacer todo este trabajo, y se los digo a todas las emprendedoras que me están escuchando, hay que hacer todo un trabajo personal. Esa empresa que tú quieres crear, ¿la quieres crear para ganar dinero o la quieres realmente para armonizar todas las áreas de tu vida? ¿Sí? Desde ahí nace todo. Si solamente estás pensando en el signo pesos, es muy difícil que logres tener integridad. Es muy difícil. Pero si realmente quieres tener lealtad en todas las áreas de tu vida, no crear deuda con nada en la instancia de tu ser, y cuando estamos hablando de tus áreas de la vida, estamos hablando del terreno de la salud, del terreno de las relaciones, del terreno del mundo profesional y del terreno del mundo vocacional y del servicio. Si realmente quieres crear una vida en armonía, creas una empresa de ese tipo y en armonía. Entonces, si vas con ese pensamiento, muy seguramente todo lo que vas a ir creando va a ir en esa consecuencia. Entonces, no va a ser tan difícil. Pero si solamente estás pensando en cómo voy a ganar dinero, entonces es muy difícil porque todo tu esquema de atención se va a ir hacia allá. Entonces se pierde todo el tema de la valoración. Entonces pierdes la valor. Imagínate, al perder la valoración por tu salud, a perder la valoración por lo social, al perder la valoración por tu crecimiento personal en estudios y tu parte vocacional, pues entonces ya ahí es donde empieza a primar que el fin justifica los medios. Y más en una sociedad donde esto se ha validado socialmente por miles de años, porque como les digo, es una pseudo creencia de que así tiene que ser. Entonces, la idea es que desde el principio nazca pensándose en una empresa sustentable, unida a lo que queremos ahorita hablar con todos los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, que desde ya empiece a pensarse en ese tipo de empresa. Y es más, ahorita dentro de las categorías que tenemos como empresas, ya podemos empezar a crearnos de una vez como una empresa sustentable. Y eso trae muchos beneficios tributarios económicos en el gobierno. No recuerdo en estos momentos el decreto, pero hay ya una ley existente que ayuda a las empresas que desde el principio se crean como sustentables en diversas, son como 5 líneas, formas de sustentabilidad. O sea, ya sea en lo ambiental, ya sea en lo social, hay varias. En lo organizativo también. O sea, si tú aportas fuertemente en uno de esos puntos, ya puedes entrar como creada como ese tipo de empresa y desde el gobierno hay unos beneficios tributarios. Aquí en Colombia ya existe eso. Bueno, Lili, muchísimas gracias por toda esta información de tan alto valor que nos has entregado y que permite que finalmente creemos empresas que estén enfocadas en hacer un bien, que sean empresas con propósito y que generen valor y que al mismo tiempo generen rentabilidad. Muchísimas gracias. Y para finalizar, no sé si quieras dejarnos algún mensaje final para todas las mujeres que hoy estamos acá conectadas en el Congreso Mujer, Abundancia y Negocios, en el cual estamos aprendiendo de todos estos temas que nos ayudan a crear empresas sostenibles y sustentables. Bueno, tiene todo esto todo que ver porque en el momento mismo en que decidas ser rentable en todas las áreas de tu vida, vas a crear abundancia y eso significa que vas a crear una abundancia con muchísima felicidad. Y vas a hacer entonces algo muy importante que es crear una reputación, que es realmente un sinónimo de belleza, de elegancia. Eso es lo que te va a dar una marca en verdad personal, te va a hacer distinguir entre cualquiera que esté a tu alrededor, porque vas a ser visto reluciente, vas a ser vista brillando en luz y con una luz que va a generar magnetismo, porque eso es lo que genera una persona cuando logra integridad,
crea confianza, el mayor capital que puede tener cualquier persona o cualquier organización. En ti confían y las puertas se abren en cualquier parte. Así que una invitación muy importante a que creemos empresas íntegras que estén unidas a la armonía, a una rentabilidad en todas las áreas de la vida, tuya, de las personas que te colaboran y también de aquellas que van a recibir los servicios que tú vas a crear. Excelente. Muchísimas gracias, Lili. Muchísimas gracias por este espacio donde nos has compartido esta información tan valiosa y ustedes sigan en casa disfrutando de toda esta información. Chao. Chao.